Señores estudiantes, muy buenos días. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy que corresponde a la materia de dibujo técnico. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver lo que es los elementos de la acotación. La clase está dirigida al segundo de bachillerato paralelo D. Los profesores que vamos a trabajar el día de hoy, el licenciado Marco Collahuaso y el tecnólogo Juan Saavedra. La fecha 25 de mayo del 2020 y la clase corresponde al año lectivo 2019-2020. La actividad de aprendizaje. Vamos a identificar los elementos de una acotación para ubicar las dimensiones de las figuras correctamente. Los temas, vamos a ver qué es una acotación, la importancia de la acotación y los elementos de la acotación. Señor Muriminacho, ayúdeme por favor. Lea lo que observa en la pantalla. A ver, el pesimista ve medio vaso. El pesimista ve medio vaso vacío. El optimista ve medio vaso lleno. El emprendedor va en busca de más agua. Señor Guamusi, gracias, señor Muriminacho. Leo o doy el comentario, Lice. Comentario. O sea que deberíamos ser optimistas y emprendedores para llevar nuestros objetivos hacia más y no ser, no quedarnos solo satisfechos con algo ya hecho, no llevarlo a más. Ya. Gracias, señor Guamusi. Miren, tal vez vemos medio vaso, vaso lleno, un cuarto de vaso, pero lo importante es que usted en toda esta situación no sea pesimista, ¿sí? No sea pesimista, sea optimista. Miren, yo les pongo un ejemplo, nosotros estamos trabajando a diario y a veces vemos personas que se esmeran mucho, los trabajos bien hechitos, bien pintados, le ponen todos los detalles. Y en cambio hay estudiantes que medio, con una letra pésima, lo que sea, ¿sí? Entonces no seamos conformistas. Miren que ya hemos trabajado mucho tiempo así, vamos un poquito más. Miren, ustedes ya están para pasar el año, llegar a tercero de bachillerato. Sí, vamos un poquito más allá. Pensemos ya un poquito más allá. Ya no digamos, chuta, estamos en esta situación, bueno, así nomás, tengo problemas de esto. Veamos todo lo positivo. ¿Sí? Miren, ustedes han seguido una especialidad muy buena. Sí, y en esta especialidad usted más adelante puede estudiar, puede tener su propio taller. Vaya pensando en esas cosas. ¿Sí? Ya. ¿Qué observamos? ¿Qué observamos? Prenda el micrófono. ¿Qué observamos? Un engranaje. Un mecanismo. Ya, ¿un mecanismo de qué? ¿De qué es? ¿Qué es? Un mecanismo de engranajes de piñones. Ruedas Listo. dentadas. Ya. ¿Cuántas observan? 4. Ya. 4. Todos tendrán el mismo movimiento, el mismo sentido de giro. No. No. Ya, miren, ahí está, hasta la flecha les está indicando. Listo, ahora en cada uno de los engranajes tenemos unos números. Serán en este caso, el diámetro. En total, entre las 4, ¿cuánto suma? 80. Ah, muy bien, muy bien. Vamos a pasar al siguiente. Ya. Esta animación, esta imagen, ¿les recuerda algo? ¿O qué se les viene a la mente? Una acotación. Ya, una acotación. Sí. Y les recuerdo algo. A mí yo veo esta imagen, estaba viendo esta imagen, me acuerdo la semana anterior Juanito nos daba una explicación. Y miren que también les decía qué tan importante es que usted sepa las acotaciones dentro del dibujo técnico, dentro del AutoCAD. Sí, entonces, eso vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver algo, una introducción a lo que es acotaciones.
Acotación. Dice que es el conjunto de líneas, cifras y signos indicados en un dibujo que determinan la forma y las dimensiones de una pieza. ¿Sí? Miren, a nosotros esto no se nos hace nuevo, no se nos hace diferente. ¿Sí? Cada una de las cosas que nosotros hemos ido trabajando, sea en su especialidad, sea en dibujo, nosotros nos hemos guiado por medidas, por dimensiones. ¿Sí? Pero ahora, la importancia de la acotación es que usted a estas dimensiones, a estas medidas, usted no se equivoque, ¿sí? Que las medidas sean las correctas, que la forma de acotar sea la correcta. Y cuando usted quiera elaborar, sea en dibujo técnico, una pieza, una figura, o sea, ya en la parte real, en su especialidad, sí, no se puede equivocar. No, no podemos decir, ah, me falló 0,1 milímetro, me falló 1 milímetro. Imposible, imposible. Ahí está la importancia de la acotación. Observamos una figura a las que ya hemos venido viendo, una figura volumétrica. Observe la primera parte, ¿sí? Observe las líneas visibles de la figura y las líneas no visibles. Observe las líneas que están de color morado, que son las acotaciones que tiene esta figura, ¿sí? Que podemos determinar el alto, el ancho, el espesor, los detalles. Y al un costado tenemos dos vistas de esta figura, ¿sí? Miren, entre estas dos no puede variar. En ningún lado puede variar la acotación. Sí, en ningún lado puede variar la acotación. Si yo tengo una figura en vistas, las mismas medidas. Si yo tengo una figura ya elaborada, estructurada, las mismas medidas. ¿Sí? Importancia de la acotación. La acotación, también conocida como cota o dimensión, debe cumplir un conjunto de reglas para facilitar su lectura y por consiguiente facilitar la construcción de una pieza. Miren, ahí está lo que les mencionaba. Yo les he puesto aquí un ejemplo, ¿sí? Podemos hacer unas gradas metálicas, ¿sí? Creo que se trabaja en la especialidad. Pero miren la importancia, para todo, todos los detalles tienen las medidas, ¿sí? Ahora que acá faltará los ángulos, la inclinación. Mire, también es importante que usted, cuando va a trabajar algo, usted sepa la importancia de las acotaciones. ¿Sí? Ya. Algo que usted observa, dice cotas en centímetros. Yo les vengo diciendo, ¿en qué se trabaja en dibujo técnico las acotaciones? ¿Cuáles son las En unidades? milímetros. En milímetros, correcto. Trabajamos en milímetros, que de ahí tengamos que aplicar escalas de ampliación, de reducción, una escala normal, y ya es muy diferente, ¿sí? Pero vuelvo, la importancia acá es cuando usted va a construir una pieza, va a elaborar algo, no se olvide lo principal. Todas las medidas deben ser precisas y exactas. Y en lo que usted vaya a construir, no se olvide detallar todo. Lo más mínimo es importante para que a la larga no nos digan, ah, me equivoqué, falló, no coincidió. ¿Sí? Les voy a comentar una experiencia personal justo el día de ayer. Se compra un horno de pan, ¿sí? Y la puerta tiene problemas para cerrarse. ¿Qué habrá pasado? ¿Dónde falló? Señor Muriminacho, ¿qué habrá pasado? Las medidas no fueron como las pidió, o sea, no calzan. Exactamente, sí. Puede ser que hizo sin un plano, puede ser que acotó mal, o puede ser que no tomó en cuenta, miren, también vimos las tolerancias, puede ser que no tomó en cuenta el más y el menos que debe quedar siempre en una pieza. ¿Sí? ¿Habrá solución? Señor Guamusi, ¿habrá solución? Sí. ¿Ya? ¿Cuál es la solución? Hacer otra. Volver a realizar la puerta con las medidas exactas. Listo. Ven que ustedes están en la especialidad y conocen del tema y saben del tema. Muy bien, vamos a continuar. Dice elementos de la acotación. Todas las líneas utilizadas en la acotación serán las más finas de la serie. Líneas normalizadas. Miren,
observamos ahí, yo les he puesto una vista, sí les he puesto una vista. Y ahí observamos las acotaciones. Solo yo quiero que usted se fije la forma de acotar. La forma de acotar es uniforme, no se están cruzando las líneas y están detallando todas las medidas que necesitan. ¿Sí? Una cosa principal, las líneas no se deben cruzar. Y yo en la siguiente clase ya les voy a ir detallando los parámetros que debemos seguir. Las líneas no se deben cruzar, todas las medidas debemos detallar, ¿sí? Es recomendable no repetir, porque a veces si repetimos las medidas también nos puede confundir. Ya, vamos a ver, dice la línea de referencia, la línea de cota, la línea auxiliar de cota, la cifra de cota y la flecha de cota. ¿Sí? En la partecita de abajo voy a empezar a explicar. La línea de cota. Nosotros tenemos una figura, tenemos una vista, ¿sí? Y es la que nosotros vamos a extender. Sí, es la que nosotros vamos a extender. En el un lado y en el otro lado. Es decir, vamos a delimitar cuál es la dimensión que nosotros necesitamos acotar. Dice línea auxiliar de cota. En cambio, esta línea ya nos va a marcar la distancia. ¿Sí? Esta línea ya nos va a marcar la distancia. Dice la cifra de cota. En sí es el valor nominal. En sí es el valor numérico. En sí es la dimensión que nos va a marcar entre las líneas de cota y lo que debe medir la línea auxiliar de cota. Ya, la flecha de cota. Observamos una flecha, generalmente esto va a ser un triángulo, ¿no? Sí, esto va a ser un triángulo. En acotaciones nos dice que aquí nosotros debemos trazar un triángulo isósceles, pintado o marcado con el lápiz HB. Algo que revisaba y nos decía que es muy importante en las acotaciones, dentro de los elementos de las acotaciones, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Para realizar una acotación se debe tomar muy en cuenta los siguientes parámetros. Ya. Elementos de acotación, signos de acotación, procesos de acotación y sistemas de acotación. ¿Sí? Ya, dentro de los elementos de acotación, lo que acabamos de mencionar, la línea auxiliar de cota que va a salir desde las figuras, la cifra de cota o el valor numérico, es decir, la dimensión, la línea de cota que nos va a marcar la distancia, ¿sí? Y la flecha de cota que debe estar marcado un triángulo isósceles. Esos son los elementos de la acotación. Ya, dentro de la acotación nosotros vamos a utilizar signos de acotación, ¿sí? Por ahí vamos a marcar el diámetro, un símbolo del diámetro, el radio, vamos a marcar un cuadrado, ¿sí? Vamos a marcar una X que se le conoce como Cruz de San Andrés, es un punto referencial, esfera y el signo igual, de igualdad. Por aquí nos faltan los signos de los ángulos, sí, que también son muy importantes dentro de lo que es una acotación. Ya, los procesos de acotación. Ya. En el proceso de acotación, antes de realizar una acotación, usted debe analizar, primero debe analizar por dónde no me van a cruzar las líneas y en dónde voy a ubicar las medidas que se le haga más fácil observar y entender. ¿Sí? Que las líneas deben ser muy visibles y muy entendibles, sea para usted o para otra persona que vaya a observar estas medidas. Y el sistema de acotación. Bueno, dentro del sistema de acotación más se hace referencia a los tipos de acotación. Tipo de acotación en serie, tipo de acotación en paralelo. ¿Qué son las más utilizadas? Hay otros tipos de acotación, pero las más utilizadas son sistema de acotación en serie y sistema de acotación en paralelo. Ya. Preguntas hasta ahí. Ya. ¿Estamos claros? Por favor, esta partecita dentro de una acotación no se olvide. Los elementos de acotación, lo que usted trabaja para ubicar las medidas, ¿sí? Aquí ya en la siguiente clase voy a detallar un poquito con qué lápices se puede trabajar, cuáles son las distancias de la línea de cota, cuáles pueden ser las medidas de la flecha de cota. Los signos de acotación que también son muy importantes que usted
señale cuándo va a ser un diámetro, cuándo va a ser un radio, cuándo usted va a trazar un ángulo. ¿Sí? También son importantes dentro de una acotación. Verán que en una acotación no todo es solamente que voy a poner medidas o números. También es importante que usted utilice los signos. El proceso de acotación, como yo les decía, usted primero analiza, observa donde no me vaya a cruzar las líneas de acotación. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Cuando usted ya va a acotar, dice, uy, ahí tengo que poner la medida, le voy a ubicar dentro. No, usted tiene que analizar primero, saber el proceso que usted va a utilizar. Y los sistemas de acotación, serie, paralelo, tenemos otras más, pero las más fáciles de aplicar o utilizar, lo que corresponde al sistema en serie y sistema en paralelo. Ya, esta figura, por favor, tome apuntes de esta figura. Tome apuntes de esta figura. Esta figura está en isometría. Usted esta figura la va a trabajar en su lámina. Las medidas, usted pone las medidas, no se olvide, en isometría, pero luego de eso usted va a realizar una acotación, ¿sí? No se preocupe si usted la acotación en este trabajo usted la hace mal, ¿sí? No se preocupe. De lo que usted entendió de acotación, trabaje, ¿sí? Y de acuerdo a eso, yo voy observando, voy viendo y vamos haciendo las correcciones y analizando los parámetros que deben tener cada uno de los elementos de acotación, ¿sí? Trabajamos esta figura en isometría. Por favor, tome apuntes. Sí. Y luego que ya toma apuntes de la imagen, usted vaya analizando y vea qué medidas nomás usted necesita que esté en esta figura. ¿Ya? Repito nuevamente, copia la figura, habrá en isometría, no se olviden isometría, 30 grados de inclinación a la derecha, 30 grados de inclinación a la izquierda. Las medidas usted va a ubicar y de acuerdo a las medidas que usted trabaje, usted ubica la acotación, lo que usted entendió de la acotación. Debemos recordar que una acotación, ¿sí? Acotación es el conjunto de líneas, de cifras, de signos, etcétera, con las que determinamos las dimensiones y las formas de las piezas, ¿sí? También hay que recordar que la acotación es una operación de máxima importancia porque define la forma y las dimensiones de una pieza. ¿Sí? Por ahí dirán, es que está diciendo lo mismo. La acotación, no se olvide, vean, dentro de la especialidad de ustedes, es tan importante que usted domine y maneje una acotación para que pueda elaborar una pieza, pueda elaborar un elemento de máquina. Las actividades de aprendizaje, la figura que ustedes tomaron apuntes, debe realizar en isometría y acotar las principales medidas. No se olvide, si tiene algún inconveniente, revise la clase en el canal de YouTube, Área Técnica CTE, y entregar el deber mediante el Classroom. ¿Sí? No se olvide, por favor. Esto hasta el día viernes, hasta las 14 horas. Eso es todo, señores estudiantes. Muchísimas gracias.